Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Dice hoy la prensa argentina que Santos Borré, un año después de su llegada, cumplió con todo lo que prometió y se mete en la pelea por un puesto en la titular de River. 10 goles en 35 partidos, de los cuales solo en 12 fue titular. Y agrega cómo es el negocio, cómo es el asunto del préstamo, lo que pagó River, lo que tendría que pagar en el inmediato futuro y una venta al exterior que por ahora no es posible, simplemente porque no hay comprador. Borré fue el primer futbolista que tuvo una cláusula de salida de 20 millones de euros en Argentina. Ese fue el valor que le fijaron los dirigentes luego de invertir 3.5 millones de euros por el 50% de su pase. Dice Olé, pero en el momento de cerrar la operación con el Atlético de Madrid, se estableció una cláusula que pone a River en la obligación de desembolsar otros 3.5 millones en enero del 2019 para quedarse con otro 25% de la ficha. O sea, en total, por el 75%, 7 millones. 3.5 que ya dieron y 3.5 que tendrían que dar en enero del próximo año, quedando el restante 25% para el Atlético de Madrid. La única opción por la que Núñez no deberían hacer semejante erogación dentro de 4 meses es que el colombiano sea transferido en una cifra superior a 14 millones de euros. En ese caso, los clubes se dividirían en futuro los billetes en partes iguales y listo. Hoy no pareciera un escenario posible, el de la venta. Por eso será tan importante el rendimiento del delantero hasta fin de año para ver cómo termina la historia, con una venta o con otra compra. Entonces, por ahora la realidad es que River tiene el 50% y está obligado a comprar el 25% más o 25% más en enero del 2019. Y quedaría sociedad, quedaría el 75% para River y el 25% para el Atlético de Madrid. A ver, si el jugador continúa en la racha que está, seguramente River va a desembolsar 3.5 millones, que es mucho dinero. Y más ahora que se disparó ese dólar en Argentina. Se puso en 40. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque se podrían aferrar algunos de los cargos, entendiendo que no hay ofertas, que no hay trabajo por otro lado, y que ahora el dólar vale el doble. En pesos argentinos, por supuesto. Atlético Nacional. Quedó muy claro lo que el presidente de la institución dijo temprano aquí en Planeta Fútbol. Juan David Pérez fue puntual. Primero, Nacional no iba a sacar a Almirón. Había conversado antenoche con Almirón, el presidente, y habían trazado los planes para campeonato y la llave de cuartos de final de Copa ante Junior. Todo estaba perfecto. Ayer lo sorprendió por la mañana Almirón. Fue decisión de Almirón presentar renuncia a su cargo. No está cobrando ninguna indemnización, no hay ninguna cláusula estilo Don José en ese contrato. Por lo tanto, es simplemente muchas gracias, me paga hasta aquí, me voy, hasta luego.
Y no es salida inmediata, se irá después de que haga entrega del cargo. Él está en Medellín y estará unos días más en Medellín. Fue decisión de Almirón, luego de conversar con su representante, el señor Bragarnik, quien tal vez por protegerlo, le dijo, no, no te quedes ahí. Viene un doble enfrentamiento ante Junior, posteriormente Clásico, en fin. La situación no es fácil en este momento. La aceptación no es como para aguantar el carro. Y después vino el tema de las versiones, hasta ahora simplemente versiones sobre actos de indisciplina. Circuló un audio, yo tengo el audio, me llegó ayer, en el que se denuncia a 3 jugadores de Nacional de actos de indisciplina. El técnico Almirón se enteró de la situación y, bueno, eso lo averiguará el club, pero frente al ambiente tan enrarecido, prefirió dar un paso al costado. Nacional no es de sacar los técnicos, así nomás, y menos en esta época. Así no se haya cumplido, así se haya fracasado como se fracasó en el proyecto. Pero esta no es una época fácil para conseguir técnicos competentes. Y Nacional es equipo que generalmente acomoda técnicos de acuerdo a su estilo. Si ustedes revisan, los últimos técnicos que han tenido en Nacional corresponden a un perfil. En Nacional es más importante el perfil que las personas. Y Nacional sabe que le van a sobrar novias y pretendientes. Como se lo dije esta mañana al presidente de Nacional, lo mismo pasa en Colombia. Colombia abre la boca de que necesita técnico y le llegan jijuemil ofertas, posibilidades. ¿Por qué? Porque hay con qué hacer trabajo. Jodido, complicado, para aquellos que no tienen cómo ni con qué. Pero dirigir a Nacional es prestigioso para los técnicos. Es colocarse una estrella en la hoja de vida. Van a encontrar un equipo organizado, una institución seria y sólida, que les va a cumplir en lo económico, que les va a dar las herramientas para triunfar. Sí, va a tener la presión de ganar, pero esa la va a tener en cualquier parte. Con muchas más posibilidades de éxito, teniendo como tienen en Nacional jugadores para lograrlo. Entonces aquí no es falta de pretendientes. No. Novios va a tener por cantidad de la institución. Aquí se trata de organizar quienes están dentro del perfil de lo que Nacional necesita. Nacional no puede traer un técnico que haga que el equipo cambie su manera de jugar, que atente contra el paladar negro de la institución. Nacional es un equipo de posesión, de manejo. Nacional es un equipo de jugar con extremos. Nacional es un equipo de gol. Nacional es un equipo de salir a buscar los partidos en campo contrario, en cualquier cancha. Por eso Almirón comenzó a tallar su lápida, por hacer un juego arratonado y cobardón frente a Atlético Tucumán, que al final derivó en una derrota gravosísima porque no se pudo remontar en el partido de esta semana. Ese fue el comienzo del final de Almirón. Entonces se necesita, es un técnico que maneje con responsabilidad el ADN de Atlético Nacional. Aquí cualquiera no puede ser técnico de Nacional. Cualquiera. No. Tiene que tener unas características especiales. Esos que se meten debajo de los palos, esos que juegan al pelotazo, esos que juegan a la retranca, esos que juegan al peloteo, esos que juegan al rechazo. No. Nacional es un equipo que, aparte de conseguir resultados, respeta lo estético porque tiene condiciones en sus jugadores para jugar a la pelota. Claro que lo va a conseguir. Por ahora hay un interinato. Dice el presidente que va a conseguir el técnico, seguramente no con apuro, pero tampoco con extrema lentitud, que finalizando el año lo hará seguramente, o finalizará el año seguramente con el técnico de la próxima temporada, que tendrá pues unas obligaciones enormes, empezando por recuperar
su andadura victoriosa en Copa Libertadores. Ahora, lo de los jugadores indisciplinados, pues hombre, en ese audio hay nombres ilustres, pero ya todos sabemos cómo es esto, ¿no? Gracias a las redes sociales hay muchas mentiras, hay muchas calumnias, hay mucho irresponsable en el ambiente, hay mucho imbécil que quiere que los demás sean iguales de imbéciles y también hay mucha gente incauta que come cuento y por eso lo peligroso de este asunto. Hay que revisar, analizar, me parece serio lo del presidente, no dar los nombres ahora y entrar en una investigación que tiene que ser seria y profunda. Averiguar hasta qué punto es real la versión. Hay gente que suelta cosas simplemente por hacer daño, por lastimar, por perjudicar a otro. Y como ahora lamentablemente la carga de la prueba es, al contrario, es para el acusado y no para aquel que acusa, entonces ni hablar. Hay que tener cuidado, mucho cuidado, porque esto puede ser una de las tantas mentiras que en las redes hay. Ahora, si hay algo de cierto, pues simplemente que se tomen las medidas de rigor, porque lo deben hacer y lo tienen que hacer y es su responsabilidad. Hablando de mentiras, esta mañana leí un comunicado que sacó el Deportivo Independiente de Medellín, equipo por el que profeso un profundo respeto, como por todos, lo que no me inhibe para hacer los comentarios que tenga que hacer. Ayer, aquí, en este espacio, pues no propiamente en palabras mayores, pero sí en Planeta Fútbol, entrevistamos a Gilmar Alonso Angulo González, un jugador que actuando para Millonarios, aparentemente por un irresponsable manejo, lo llevaron a un estado de salud que le impide jugar al fútbol. El Medellín tendría que hacerse cargo, por razones contractuales, de su situación y el jugador se queja de que el Medellín le ha incumplido. El Medellín sacó un comunicado con 5 puntos en los que le quedamos debiendo al Medellín. No solamente Gilmar Angulo, sino este servidor que entrevistó a Gilmar Angulo y que aprovechó la oportunidad para recordar el caso de incumplimientos anteriores de parte del Medellín, como en el caso de Juan José Peláez. El quinto punto de este comunicado, muy al estilo fake news, dice: es propósito permanente del equipo del Pueblo S.A. cumplir siempre con todas las obligaciones laborales de los jugadores, cuerpo técnico y empleados en general, conscientes que todos ellos aportan al crecimiento de la institución que es patrimonio de los antioqueños, por lo que resulta preocupante que algunos comentaristas deportivos, se refiere a mí, pretendan desinformar a toda la comunidad deportiva y a la hinchada en general con noticias alejadas de la realidad y contrarias a fallos judiciales. Yo no sé quién miente, si quien esto estaba diciendo, el Deportivo Independiente de Medellín a través de un comunicado, o quien habla cuando, por ejemplo, en el caso de Juan José Peláez, asegura, lo dije ayer, y aseguro hoy, lo de Juan José Peláez está en un juzgado de Medellín. A Juan José Peláez no le han cumplido. Frente a las inquietudes expresadas por algunos comentaristas, se refiere a mí en el comunicado, frente a posibles incumplimientos económicos con el señor Juan José Peláez, resulta preciso señalar que con este último se convino la terminación de su contrato de trabajo por mutuo acuerdo. No es verdad. Yo tengo información que no hubo ningún mutuo acuerdo. No hay ningún documento que lo certifique. Juan José Peláez es mi compañero de trabajo en Win. Y yo sé por qué lo estoy contando. No existe ningún documento. Otra cosa que Juan José no ha querido pelear, que es distinto a que lo han sacado de común acuerdo. Bajaron al vestuario y le pidieron el puesto y Juan José se fue. Eso no es común acuerdo.
Y tampoco hay ningún documento que respalde el tal común acuerdo del que hace referencia este comunicado. Dice además, habiéndole cancelado íntegramente y de manera oportuna la liquidación correspondiente al término de la relación laboral. No es verdad. Hasta diciembre se le pagó, le quedaron debiendo la mitad del contrato y por eso está hoy por hoy en manos de un abogado. Entonces, yo más bien les diría que utilicen esos términos para desmentir a Peláez, hablen con Peláez, porque yo tengo una información distinta de parte de Peláez y esa es la que yo estoy entregando aquí. No estoy inventando nada. O sea que, de acuerdo a este comunicado del Medellín, a mí se me ocurre levantarme, me meto una ducha, me siento frente al micrófono y hoy amanecí con ganas de calumniar al Medellín. No jodas. Vuélvanse serios, hombre. Vuélvanse serios. Es que no debía haber ni siquiera contestado esto. Ahora, con relación a lo de Angulo, háblenlo con la agremiación de futbolistas. La información que nosotros tenemos es contraria y aquí es palabra contra palabra. Y me hablan de un fallo de un juez. Perfecto, pero seguramente puede haber otras instancias y puede haber otros pleitos por otro lado, porque todo el mundo tiene derecho a pelear sus cosas. Yo lo único que estoy diciendo, en el caso de Juan José Peláez, es lo que conozco del mismo Juan José Peláez. Esto está en manos de abogados y está en un juzgado en Medellín. Y yo no creo que después de un mutuo acuerdo alguien pueda irse con un abogado a un juzgado a pedir algún derecho. Si se pide es porque precisamente no hubo ningún mutuo acuerdo. En fin, simplemente quería salirle al paso a este comunicado del Deportivo Independiente de Medellín. Comunicado que, hasta que no se demuestre lo contrario, yo lo consideraré apócrifo. Flavio Torres, esa es otra cosa que no entiendo. Flavio fue técnico del Deportivo Pasto hasta el partido frente a Once Caldas, 5 de agosto. Ese partido terminó 0-0. El Deportivo Pasto venía con una seguidilla de malos resultados. 1-0 ante el Medellín, 0-0 con el Cali, 0-0 con Envigado, 2-1 perdido contra Envigado, 1-0 perdido con Río Negro, 3-0 perdido con Junior. Llega el 0-0 y lo rajan a Flavio. Y ayer Flavio, presentado por el Bucaramanga, no puede dirigir porque el reglamento le impide. Entonces lo van a nombrar ¿de qué? De presidente, que solamente dirige entrenamientos y no dirige partidos. No entiendo. No hay otras opciones. Ahora, lo de Robato es increíble, ¿no? Estos argentinos caen parados en el fútbol colombiano. Hay gente que chorrea tanta baba. Robato, Cúcuta, le ofrecieron Bucaramanga, se dio el lujo de escoger entre Bucaramanga y Jaguares. ¿Qué te parece? Cuando hay tanto técnico colombiano sin puesto, que tiene que rogar para que le den un puesto, para que le paguen, para que le cumplan el contrato, para que lo respeten, como el caso de Juan José Peláez. Por ejemplo. En cambio, hay otros que caen parados. Oiga, qué suerte. Y estoy absolutamente de acuerdo con el presidente nacional en eso de que hay que unificar el cierre del libro de pases. Hoy se cierra el libro de pases en las más importantes ligas europeas. Ya se cerró en Italia, se cerró en Inglaterra, hoy se cierra en España y creo que se cierra en Francia también. Se cierra hoy el libro de pases. En Colombia se cerró hace un mes. No, tienen que unificar esto, doctor Vélez. O a quien le corresponda, yo creo que el campeonato. Tienen que unificarlo. ¿Por qué? Porque en ese mes de 31 de julio a 31 de agosto perfectamente pudo haber llegado una oferta para un jugador colombiano. De hecho, le llegó a Didier Moreno y se fue para Deportivo de La Coruña. Sí, al Medellín le entran unos pesos, el jugador se va muy merecido, pero Medellín no lo puede reemplazar. Si se unificara la fecha, pues hombre, los clubes colombianos pueden perfectamente transferir y pueden perfectamente contratar los refuerzos y los reemplazantes. Esa es una cosa que hay que hacer de inmediato.
Eso es más importante que tantas promesas de cumbiambera que se sueltan y que nunca se cumplen. Eso hay que hacerlo ya, como también hay que aumentarle el número de jugadores a los equipos que están participando internacionalmente para que puedan cumplir con todas sus obligaciones sin desmedro del esfuerzo que hacen en procura de buenos resultados. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.